Hola a todos. Que tengan un buen día. Hoy nos adentramos en un pequeño momento con un gran significado. Alex trae a Tuna a la ciudad para su primer día de manicura. Con el bebé Henry entre ellos parece sencillo, pero para una madre soltera que ha estado viviendo en constante alerta, incluso elegir un color puede parecer un riesgo. Dentro del luminoso salón, la risa regresa en pequeños estallidos. Y el cuidado silencioso de Alex hace que Tuna se sienta vista, no juzgada ni presionada. Pero la tensión nunca desaparece del todo. Y un simple sonido afuera es suficiente para sacudir su sensación de seguridad. Si les parece interesante, no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos videos. Alex no se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración, hasta que los dedos de Tuna se deslizaron sobre la mesa acolchada bajo las brillantes y suaves luces del salón. Sus manos se vieron repentinamente expuestas, no porque la habitación fuera elegante, ni porque hubiera desconocidos mirándola, sino porque la luz lo hacía todo más real. Cada pequeño rasguño, cada aspereza, cada uña corta, recortada una y otra vez para que no interfiriera con el trabajo, el lavado, el cargar a un bebé de 6 meses que no dejaba de alcanzar el mundo. Alex se sentó a su lado, Henry en su regazo, y no dijo mucho. Solo observaba en silencio, como si esta fuera la clase de felicidad que podría romperse si hablaba demasiado alto. La manicurista vertió agua tibia en un pequeño recipiente. El vapor se elevó en el aire como un suave suspiro. Primera vez, preguntó sonriendo amablemente. Tuna dudó como siempre antes de admitir que quería algo. Sí. Henry eligió ese momento para chillar como una trompeta y golpear el pecho de Alex con la mano. Alex lo meció suavemente intentando parecer tranquilo como si supiera lo que hacía. Henry respondió agarrando el cuello de Alex y babeando con plena confianza. Tuna apretó los labios conteniendo la risa. «Directora Alex», susurró mirando rápidamente la mancha húmeda. «Estás perdiendo tu imagen». Alex bajó la mirada y luego la volvió a levantar con una expresión seria que claramente fingía. «Esto es una inversión». La manicurista soltó una risita. «Eres un padre muy comprensivo». La palabra aterrizó entre ellas como un adorno de cristal. «Hermosa, delicada y peligrosa». La sonrisa de Tuna se desvaneció. No porque estuviera enfadada, sino porque por un instante el sueño de la normalidad le pareció cálido. Y entonces el miedo le recordó lo fácil que era que las cosas cálidas se convirtieran en otra cosa. Alex lo captó al instante. Su voz se mantuvo ligera, su mirada firme. «Hoy solo soy el conductor», dijo con suavidad, salvándola sin hacer una escena. La manicurista asintió respetuosa y deslizó una pizarra de colores hacia Tuna. «Elige lo que quieras». Tuna miró las muestras como si estuvieran escritas en un idioma que no hablaba en años. Sus dedos se posaron sobre el tono más seguro, algo pálido, algo invisible, algo que no llamara la atención. Alex se acercó bajando la voz para que solo ella pudiera oír. «No tienes que elegir un color que se esconda». Tuna parpadeó. «Es solo esmalte de uñas». «No es solo eso», respondió suave pero firme. «Has estado viviendo como si solo pudieras desaparecer». Se le hizo un nudo en la garganta. La atención es lo que lastima a la gente. No discutió. No le dijo que estaba equivocada. Solo asintió como si lo entendiera y luego dijo en voz baja: «Entonces déjame ser la atención. Tú, solo sé tú». La mirada de Tuna volvió a la pizarra. Su dedo tembló sobre un cálido tono rosa té, suave, vivo, ni demasiado fuerte ni demasiado pequeño, un color que parecía la luz del sol a través de un vaso de cristal. «Ese», susurró. Las comisuras de los labios de Alex se curvaron. No una sonrisa, algo más suave. «Bien». De repente Henry golpeó la pizarra con su pequeña palma. Tap, 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 como si firmara su opinión. Tuna dio un respingo. «Henry», la recepcionista se rió.
Quiere purpurina. Alex miró a Henry y luego a Tuna con una expresión solemne digna de una reunión de la junta. Debemos respetar al cliente. Tuna lo miró fijamente, la incredulidad se transformó en risa. La clienta tiene 6 meses. Y muy persuasiva, respondió Alex. Su risa salió más fuerte esta vez, real, sin reservas. Alex la observó como algunos observan las puestas de sol, como si quisiera memorizar cada segundo antes de que se le escapara. Y la verdad era que no había venido a la ciudad por un salón de uñas. Había venido por este sonido, por una prueba, que aún podía ser luz. Horas antes, el sol estaba alto sobre la granja de pomelos. Cuando Alex aparcó su moto cerca de la casa de bambú, el calor brillaba en el huerto. Las hojas susurraban como si guardaran secretos. Dentro, Tuna se movía en pequeños círculos con Henry a su lado, lavando un biberón, limpiando una encimera, haciendo 3 cosas a la vez, como hacían las madres solteras, porque nadie más lo hacía. Llevaba las uñas cortas y desiguales. Un nudillo tenía un leve rasguño, el tipo de marca que no sangra, pero que aún así cuenta toda una historia. Alex se quedó en la puerta sin anunciarse. Simplemente observó. Ella finalmente lo vio y se quedó paralizada entre sonreír y disculparse. «Alex, no tienes que parar», dijo en voz baja, entrando con una bolsa de papel y una toalla doblada. «Llegué en el momento justo». Su mirada se desvió hacia la bolsa. «¿Qué es eso?». No pronunció ningún discurso. Simplemente miró sus manos y dijo como si fuera lo más lógico del mundo. «Hoy vas a cuidar de ellos». Su expresión se agudizó al instante. El miedo se convirtió en reflejo. «¿Pasó algo? ¿Oíste algo? No». La interrumpió con suavidad. «No ese tipo de arreglo». Sacó crema de manos y una tarjeta de cupón con un logo brillante. «Un salón de uñas», repitió como si las palabras no pertenecieran a su vida. «En la ciudad», confirmó. «Vamos juntos. Henry viene con nosotros». Nos sentamos cerca de la ventana. «No nos quedamos mucho tiempo. Si quieres irte, nos vamos». Ella lo miró fijamente. «¿Por qué haces esto?». Alex hizo una pausa, luego eligió la verdad más simple. «Porque me gusta verte respirar», dijo. «No deberías simplemente sobrevivir». Y ahora en el salón, sus manos finalmente descansaron en agua tibia mientras la técnica de uñas comenzaba a limar suavemente, alisando los bordes, como si estuviera alisando un trozo de tiempo áspero. Alex se sentó cerca meciendo a Henry, viendo cómo los dedos de Tuna se convertían en algo más suave, algo cuidado. Su felicidad no era ruidosa, no era posesiva. Era la clase de alegría que sentías al ver a alguien a quien apreciabas recibir algo bueno y darte cuenta de que querías seguir dándole. Entonces, la recepcionista se acercó divertida por la fascinación de Henry por todo lo que brillaba. «Señor», bromeó. «Sabe que también puede hacerlo con un dedo. Las parejas lo hacen todo el tiempo». 2 mejillas se calentaron. «No lo somos». Alex no dejó que se hundiera en la incomodidad. Extendió una mano como un hombre que acepta un reto. «Un dedo», dijo con seriedad. Luego miró a Henry. «Para la clienta un barniz transparente», ofreció la manicurista encantada. «Transparente», aceptó Alex. «Sin purpurina». Tuna volvió a reír. Y esta vez Alex no apartó la mirada. Simplemente la observó como prometía el título de su día. Una felicidad serena se asentaba en sus ojos como una llama inquebrantable. Pero incluso mientras sonreía, la mirada de Tuna seguía desviándose hacia las esquinas de la ventana. Reflejos que pasaban junto a los cascos, formas familiares que podrían no ser nada o podrían ser la razón por la que su cuerpo aún se negaba a relajarse del todo. Alex también lo notó. Bien no dijo, «¿Tienes miedo?». No la obligó a prometer. Simplemente acercó su silla un poco más a ella, su hombro cerca del brazo. Su presencia como un escudo que no exigía nada. Y cuando Henry volvió a extender la mano buscando la luz con los dedos, Alex murmuró en voz baja,
Mitad por el bebé, mitad por Tuna. Hoy te tengo a ti. Tuna seguía sin responderle en voz alta, pero su mirada se suavizó lo suficiente para que Alex la sintiera caer sobre su pecho como un peso cálido. Luego apartó la mirada como si la suavidad fuera algo que tuviera que dosificar. Henry, mientras tanto, decidió que el salón era su nuevo reino. Mordisqueó la manga de Alex con feroz concentración. Alex hizo una mueca y susurró: «Señor, eso es caro». Los labios de Tuna se separaron y una risa se le escapó antes de que pudiera contenerla. La sobresaltó más que a nadie. La manicurista levantó la vista con una sonrisa cariñosa. «Te está marcando», bromeó. «Como si fuera suya». Alex bajó la mirada hacia Henry y luego volvió a mirar a Tuna. Su voz seguía siendo juguetona, pero su expresión transmitía algo más profundo. «Tiene buen gusto». Las mejillas de Tuna se sonrojaron al instante. Se concentró en la mesa con cuidado de no manchar nada, con cuidado de que la sala nombrase lo que ella no estaba lista para nombrar. La manicurista se dio unos toques. Se secó las manos y comenzó a aplicar la primera capa fina de esmalte Tea Rose. Bajo la suave luz, el color parecía la luz del sol vertida en una taza. Nada estridente, nada oculto, simplemente vivo. Tuna se miró las uñas como si estuviera mirando las manos de otra persona. «Te sienta bien», dijo la manicurista con suavidad. Tuna tragó saliva. «Se siente raro». «¿Qué se siente raro?», preguntó Alex en voz baja. Dudó, pero luego admitió la verdad que solía ocultar haciendo algo que no era para Henry. La mirada de Alex se posó en Henry y luego volvió a ella con serena firmeza. No pronunció un discurso. No elogió su sacrificio como si fuera lo único que importaba. Simplemente dijo: «Aún puede ser una persona». A Tuna se le hizo un nudo en la garganta. Miró fijamente el ventilador parpadeando rápidamente. Por un instante sus ojos se encontraron con los de Alex y el aire entre ellos se afiló como el filo de algo frágil. Entonces, al otro lado de la ventana, una moto pasó rugiendo. El sonido no les pertenecía, pero el cuerpo de Tuna reaccionó como si. Sus hombros se sacudieron. Su cabeza se giró bruscamente hacia la calle. Sus ojos se abrieron de par en par, buscando, explorando, recordando. Su respiración se entrecortó como si sus pulmones hubieran olvidado el ritmo. Alex no la agarró por encima de la mesa sin un toque repentino que pudiera hacerla sentir atrapada. Se movió de una manera más silenciosa e inteligente. Movió la silla ligeramente inclinando el cuerpo de modo que su hombro bloqueara parte de la ventana de su vista directa. Se inclinó hacia Henry como si simplemente estuviera acomodando al bebé y habló con voz tranquila como si hablara de pintura. «La segunda capa lo calentará», dijo. «Menos pálido». Tuna parpadeó. Comprendió lo que hacía salvándola sin exponerla. Mantuvo la mirada fija en Henry, no en su miedo. Le dio dignidad en lugar de compasión. «Lo siento», susurró. Avergonzado por el reflejo, Alex finalmente la miró, luego su mirada firme, su voz suave. «No te disculpes por sobrevivir». La sonrisa de la manicurista se transformó en una silenciosa comprensión. «¿Te gustaría pasar a la mesa del fondo?», ofreció con suavidad. «Es más tranquilo». Tuna negó con la cabeza rápidamente. Las esquinas traseras parecían trampas. Se odió por ello, pero el miedo no le pidió permiso. Alex respondió sin tomar el control. «Estamos bien aquí», le dijo a la manicurista. «Gracias». La recepcionista trajo una pequeña estrella de goma y la dejó sobre el mostrador. «Para nuestra pequeña VIP», dijo divertida. Henry la agarró al instante mordiéndola como si hubiera esperado toda la vida por ese mismo objeto. Alex lo observó con fingida seriedad. «Buena elección». Los labios de Tuna volvieron a temblar. Entonces sus ojos se posaron en Alex como si no pudiera dejar de hacer la misma pregunta silenciosa. «¿Por qué haces esto?».
Esta vez sí que habló de ello. Tú lo planeaste todo. Alex asintió una vez. Planifico las partes que puedo controlar, dijo. No puedo controlar el resto. Tuna bajó la mirada. Odio que tengas que hacer esto por mí. Alex se acercó sin invadir su espacio. Solo lo suficiente para que pudiera oírlo por debajo del zumbido del salón. No tengo por qué, dijo en voz baja. Quiero. Sus ojos se alzaron de golpe, el miedo brillando como una luz de advertencia. Desear es peligroso. Alex no lo negó. No le prometió un mundo sin riesgos. Solo dijo, entonces iremos con cuidado. Las palabras no arreglaron nada, pero hicieron que algo en su interior se aflojara un poco como un nudo que suelta una hebra. La manicurista terminó la última capa y guió las manos de Tuna bajo el secador. El aire cálido fluyó sobre el esmalte fresco. Tuna observó cómo el brillo de la rosa de té se intensificaba al secarse un tenue brillo bajo la luz. Y por primera vez en mucho tiempo no parecía estar preparándose para el impacto. Parecía presente. Alex se recostó con Henry en su regazo, observándola en un silencio que parecía reverente. No la miró como si fuera el dueño del momento. Observó con gratitud que le permitieran presenciarlo cuando la manicurista finalmente sonrió y dijo, «Listo». Tuna levantó las manos con cuidado como si llevara algo valioso. Era tan... una nimiedad color en las uñas, pero parecía un permiso. Afuera la tarde se tornaba dorada. El ruido del pueblo se suavizó. Alex pagó en el mostrador mientras Tuna empacaba la botella y el paño de Henry con manos delicadas, con cuidado de no tocar el esmalte. La recepcionista se inclinó hacia Tuna con una sonrisa burlona. «¡Que vuelva! Es el cliente más guapo que hemos tenido en toda la semana». Tuna sonrió educadamente. Tal vez, pero sus ojos se dirigieron de nuevo a la calle, escudriñando rostros, cascos y sombras. Alex lo notó al instante. «Volveremos por el camino más largo», murmuró acercándose lo suficiente para que solo ella lo oyera. «Pasando el río camino despejado». Tuna asintió aliviada y avergonzada a la vez. En la moto se sentó detrás de Alex. Henry se acurrucó entre ellos en el portabebé, abrazándolo, cuidando de proteger sus uñas frescas. El viento refrescó el calor persistente en su piel. El pueblo se desvaneció tras ellos, reemplazado por árboles y campos, y el silencio familiar del huerto. El sol se ponía cuando llegaron a la granja. Una luz dorada se derramaba sobre los pomelos como miel. Las hojas crujían suavemente. En algún lugar un pájaro graznó una vez, luego se quedó en silencio. Tuna bajó de la bicicleta lentamente, equilibrando a Henry y sus propios pensamientos. Alex se mantuvo cerca sin abrumarla. Llevaba una pequeña bolsa, toallitas húmedas y telas limpias que había empacado como un hombre que había estado aprendiendo a cuidar sin pedir gracias. En la casa de bambú, Henry gateó hacia una cuchara de madera como si fuera un mapa del tesoro. Balbuceó en el suelo, golpeó la alfombra. Se rió de absolutamente nada como los bebés, como si la alegría fuera automática. Tuna se lavó las manos de nuevo, esta vez sin frenesí, con cuidado. Se miró las uñas bajo la tenue luz de la habitación de bambú y soltó una risa suave e incrédula. Alex se apoyó en el marco de la puerta, observándola como si no quisiera interrumpir nada. «¿Qué?», preguntó en voz baja. Tuna levantó los dedos dándoles vueltas bajo la luz tenue. «Me veo ridícula», dijo medio avergonzada, como si fingiera ser normal. La expresión de Alex no cambió, pero su mirada se suavizó. No dijo, «Parece que te estás recuperando». La sonrisa de Tuna tembló. «Sanar lleva tiempo». «Lo sé», respondió Alex. «No tengo prisa». Lo miró y luego lo miró de verdad.
Es fácil para ti decir eso. Alex se apartó de la puerta y dio un paso más cerca, aún dejando espacio, aún respetando la línea invisible que la rodeaba como una valla. No es fácil, admitió. Simplemente decidí que vale la pena. El pecho de Tuna subió y bajó. Su mirada se dirigió a Henry, seguro, ocupado, sonriente, y luego volvió a Alex como si estuviera sopesando un futuro que temía desear. «No quiero que te veas arrastrado a mi peligro», susurró. La voz de Alex se suavizó aún más. «Tuna, tú no creaste el peligro, solo eres tú quien lo paga». Le picaron los ojos. Apartó la mirada rápidamente, parpadeando con fuerza. Alex no le tomó la mano. No le tocó las uñas nuevas. No se pasó de la raya. Le ofreció algo más firme. «Te mantendré a salvo como prefieras», dijo en voz baja. Sin ruido, sin presión, solo presencia. Los labios de Tuna se separaron conteniendo la respiración. Entonces asintió una vez, pequeño y tembloroso, como si la simple aceptación le diera miedo. Henry se arrastró de repente hacia Alex, extendiendo ambas manos. Alex lo levantó y Henry inmediatamente agarró el dedo de Alex, apretándolo como si lo estuviera reclamando de nuevo. Tuna lo observó y algo en su rostro se suavizó. No sonrió ampliamente, pero sus ojos se calentaron de una manera que no lo habían hecho antes. Alex la miró y dejó escapar una pequeña sonrisa. «Me está contratando a tiempo completo». Tuna puso los ojos en blanco, pero su voz se volvió cálida. «Directora ejecutiva Alex, eres fácil de manipular». Alex bajó la mirada hacia Henry, luego de vuelta a ella, fingiendo estar ofendido. «Estoy aprendiendo de los mejores». Tuna rió quedamente real y con un toque de tristeza. Afuera, el huerto susurraba con la brisa del atardecer. El cielo se oscureció al anochecer. Las sombras se alargaban, pero la casa de bambú contenía una luz tenue, y por un momento el miedo no fue lo más fuerte en la habitación. Tuna levantó sus uñas de tea rose una vez más, observándolos atrapar el último oro del día. Una pequeña y hermosa prueba de que aún podía elegir algo hermoso. Alex estaba de pie cerca de la puerta, abrazando a Henry, observándola con silenciosa felicidad, como si acabara de presenciar la primera grieta en el muro que ella había construido alrededor de su corazón. Y no intentó abrirse paso. Simplemente se quedó allí, firme como el anochecer, como si tuviera todo el tiempo del mundo para esperar a que ella creyera que estaba lo suficientemente a salvo como para salir a la luz. Người đàn ông ngẩng lên thì thấy An trước mặt, ánh mắt như dao. Ông ấy răng giọng tình súng đầy uy lực. Nói đi, ai sẽ giúp anh đứng sau chuyện này? Muốn hại cái gì người đều trở lại đi. Mặt tái đét, hơi thở gấp gáp anh như tìm hiền thoát, ghé gan thêm một bước. Thì nên cả cái kia không khí nặng nề, tiếng hít của người ta có thể nghe rõ cả tim đập rùng rập. Người đàn ông run rẩy, mồ hôi như tắm. Tôi không thể, tôi chỉ thấy ngăn lời người ta thôi. Anh ấp úng giọng nhẹ này. Nghe gan gần giọng, đôi mắt lóe lên sự giận dữ. Người ta nào nói rõ ra, nếu không đừng trách tôi. Người kia run rẩy người vậy, lắp bắp để nói thì bỗng nhiên trước điện thoại nó cố gắng cho nên hắn đứt vùng ca màn hình, đôi mắt mở to hoảng sợ, rồi đột ngột cắn chặt môi, im lặng đi cầm mặt. Egan nhận ra kẻ đang kiểm soát hắn và hắn sợ đến không dám mở miệng. Khoảnh khắc ấy, một câu hỏi lớn nổ tung trong đầu Egan. Rốt cuộc kẻ bí ẩn kia là ai? Là vì sao lại quyết tâm thử thách Uzi bằng mọi giá? Theo bạn, người đàn ông kia hắn tiết lộ sự thật không, hay hắn sẽ im lặng và bảo vệ kẻ đứng sau?